Buenas, un saludo. Este es el curso de algoritmos. Mi nombre es Oscar Alfonso Riaño, grupo colaborativo 313, matriculado en el CIDAD Jack, Bogotá, tecnología electrónica en automatización industrial. Lo primero, definir qué es un algoritmo. El algoritmo básicamente es un listado de instrucciones que permiten obtener un resultado con base en los datos de entrada. Las características de un algoritmo son, debe ser preciso, debe indicar adecuadamente el orden y el tipo de instrucción, debe ser definido, debe entregar el mismo resultado con la misma entrada, los mismos datos de entrada deben generar los mismos resultados, debe ser finito porque los pasos deben ser contenidos y parados dentro del mismo algoritmo. Los pasos contenidos en un algoritmo son los datos de entrada, que es la alimentación que nosotros le damos, el proceso, que es la manipulación interna de los datos, y la salida, que es la entrega de resultados con base en el proceso y los datos de entrada que escogimos. Unos ejemplos de algoritmos pueden ser un manual de ensamble, lista de compras, instrucciones de uso o incluso una receta de cocina puede considerarse un algoritmo. Para representar los algoritmos tenemos los diagramas de flujo. El diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo por medio de bloques de funciones. Los bloques están destinados para cada tipo de función y están conectados por medio de flechas indicando cuál es la secuencia lógica y hacia dónde va su ejecución. También tenemos el pseudocódigo, que es una representación más literal de lo que es un algoritmo internamente. Literalmente vamos escribiendo los pasos que se van declarando. Los pseudocódigos más estructurados pues permiten aproximarse bastante a la sintaxis y a la sangría que manejan los lenguajes de programación. Incluso manejan bibliotecas de palabras y de frases que son reservadas para las subrutinas que se manejan dentro de un pseudocódigo. Tenemos algunas comparaciones entre un pseudocódigo y un diagrama de flujo. El pseudocódigo pues ya vimos que representa de manera literal escrita la lógica. El diagrama de flujo pues es gráfico por medio de bloques. El pseudocódigo para programadores es más fácil de visualizar porque van trabajando la lógica a medida que se van generando y van generando internamente las anidaciones y los saltos dentro del pseudocódigo, mientras que un diagrama de flujo, a pesar de que es una buena forma de visualizar un algoritmo para gente o para principiantes en programación, para ver la forma como, como, cómo opera un algoritmo, pues es un poquito más complicada manejar cuando se manejan programas más complejos. Es más fácil el pseudocódigo es más fácil de modificar, obviamente es cambiar palabras y cambiar líneas. El diagrama de flujo hay que cambiar los bloques, hay que volver a redireccionar las líneas. El pseudocódigo en secuencias de algoritmos complicadas y largas se desarrolla de mejor forma. Ya lo que estamos hablando es más sencillo en algoritmos más potentes. Eh, los algoritmos por diagrama de flujo, pues cuando son muy complicados, pueden ser muy complicados de manejar en diagramas de flujo. El pseudocódigo tiene algo que es que, pues para hacer cosas pequeñas o grandes, pues necesita un detalle más preciso para poder hacer declaraciones y hacer indicaciones del proceso. El algoritmo pues permite a veces, si el simplificar y dar una idea general de lo que puede ser un algoritmo por medio de un diagrama de flujo. El diagrama de flujo puede simplificar a veces y darnos una idea muy puntual de lo que sin llegar a detallar. El pseudocódigo es mucho más detallado. Los pasos para resolver un problema: tenemos primero el análisis del problema. Se requiere un análisis completo del problema, saber qué nos están preguntando, saber qué estamos necesitando y saber de qué disponemos, qué tipo de información disponemos. Después creamos un algoritmo solución donde tomamos la información de que disponemos y creamos una secuencia de pasos para obtener una salida. Y por último verificamos el algoritmo para que sea consistente, que no se nos desvíe por alguna entrada, no vaya a crear conflicto y siempre sea coherente las respuestas que nos entrega a partir de los datos de entrada. Los algoritmos como fundamento de programación de computadores, pues se sabe que Alan Turing es el padre de la informática. Él, con la máquina de Turing, creó el concepto de algoritmo. El algoritmo es un proceso, permite al computador realizar procesos secuenciales, y el computador no tiene que entender realmente lo que hace el algoritmo, eso lo entiende el programador. Pero el computador, al lograr seguir una serie de instrucciones, pues logra su objetivo de modificar una entrada y entregar una salida. La programación moderna, pues todos los programas todos requieren algún tipo de algoritmo para poderse desarrollar, e incluso los modelos de inteligencia artificial y de redes que trabajan con algoritmos genéticos y redes neuronales tienen
algoritmo detrás de ellos, que son los que generan los pasos a través de los cuales se desarrolla el proceso. Los sistemas de control industrial también necesitan los algoritmos porque necesitamos saber la forma correcta, los pasos correctos para manipular un proceso, para manipular un equipo. Primero es uno, después dos, después tres, después cuatro. Eso es una lógica secuencial. No podemos hacer mezclas de uno 3 4, sino que tenemos que tener una secuencia lógica que podamos programar para realizar ese tipo de controles. La bibliografía de la presentación es esta y no es más. Muchas gracias por su atención.